Tal y como he dicho antes, me encantaría nombrar a cada uno de los competidores y darle la importancia debida, pero por cosas de edición y tiempo tengo que señalar algunas de las cosas que creo yo más relevantes. En la categoría de culturismo amateur tenemos varios eventos muy importantes. Lo primero, Estepa, Sergio Estepa, que ha venido con su mejor físico y al menos su categoría se lo ha llevado. El overall ya era bastante complicado porque habían dos bestias llamadas Cristian Calvo y John Mack. Y ahora vamos con una de las categorías de culturismo que más me han gustado. ¿Y por qué? Porque está el cupo entero de españoles. Tenemos a Daniel Fernández a la izquierda, aquí. Luego seguido de Xavi y Parra, Josep por aquí y luego David Vallejo a la derecha. Ya de primeras en un doble bíceps lo que podemos contemplar es que hay un tamaño enorme de Xavi y Parra y con unas piernas pues de las mejores. Un buen bombeo aquí de Josep con un exceso de tríceps y poco pico en el bíceps. También el condicionamiento no es el mejor, diría que es de los peores condicionamientos de la primera línea, ¿no? Aquí Daniel y David son los que mejor condicionados van, aunque esta pose de doble bíceps es bastante mejorable. Ya sabéis cómo soy de especialito yo con el tema de las poses. Pero bueno, me ha gustado esta categoría porque vemos bastantes cosas. Tenemos una expansión dorsal acojonante de Xavi Parra y también aquí de David Vallejo. De Josep, por ejemplo, no extiende tanto lo que es el dorsal en esta pose y falla un poquillo. Pero en líneas generales se puede decir que es una batalla algo diferente, porque son físicos bastante diferentes. Si lo adelantamos un poquillo, ya en los perfiles vemos un gran hombro de Josep, pero un balance general también de David Vallejo que me gusta mucho, y Xavi Parra pues con un tamaño considerable. Lo que pasa que aquí le vemos una falta todavía de condición. Tiene que ir más al punto, aunque no sé si este es el campeonato que tenía previsto, hay que decirlo, ¿no? Me parece una línea bastante interesante. En el de doble bíceps, pues sí, aquí vemos las condiciones, los cortes y para mí, como en todas, una pose que dictamina muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, David Vallejo me parece el más completo de aquí, junto a Daniel Fernández. El problema aquí de Xavi es la condición, falla un poquito de condición, pero el tamaño y sobre todo un hombro muy predominante, unas piernas brutales, bastante buenas. Y Josep, que también tiene buenas formas, pero le queda también un poquillo ahí de condición, sobre todo cortes en el brazo y más isquiotibiales. La forma, aún así, de la pierna por detrás es bastante bonita. Pasamos a lo que ha sido para mí la mejor condición de Estepa de toda su carrera, con unos cuádriceps estriados, bastante trillada la pierna, muy bien, con una separación bastante cojonuda, un hombro que es tremendamente predominante y que la espalda y la parte de atrás en general, la línea posterior, me ha gustado mucho, muchísimo corte y a pesar de que tiene ese dorsal alto, ha estado bastante bien y ha enseñado mucho. Si te está molando el vídeo, no olvides suscribirte y darle un like, por supuesto, que eso me mola, me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido. Una de las primeras batallas más interesantes la tenemos aquí con Xavi Parra, con Juan de las Heras, que es este de aquí, como no, de Sergio Estepa y Josep, que está aquí a la derecha. Me parece que tenemos una línea muy bonita con Sergio Estepa, bastante bien, Juan de las Heras, que es tremendo y que bueno, que no ha venido tan al 100% como nos tiene acostumbrados. La parte posterior, ahí lo notamos un poquito más blanda. Una pierna muy buena, pero la parte posterior muy buena de Estepa. Tengo que decir que ha mejorado bastante en esa parte posterior, tanto en la superior como en la inferior. Y vemos esas estriaciones en la parte baja que molan bastante. El tamaño de Juan de las Heras pues es una pasada, es muy grande, es muy bestia. Y aquí pues la comparación con Sergio Estepa en el brazo que se le queda un poquito atrás. Xavi Parra en cuestión de tamaño no se queda muy por detrás de Juan de las Heras, le puede hacer frente perfectamente y sobre todo en la pierna. En la pierna Xavi Parra va muy bien y con una cintura mínima.
si hubiera ido más condicionado, hubiera sido peligroso. Y luego tenemos aquí a Josep, que se caracteriza pues por tener una muy buena redondez, por ser un físico denso, pero que falta mucha más separación y sobre todo que se enseñe mejor en algunas poses, ¿no? Me parece la primera tanda de comparaciones y de lucha bastante buena. Me he entretenido al verla y aquí... ¿Quién creéis vosotros que va a ganar? Pues ahora os lo digo. Y aquí estaba entre Juan de las Heras y Estepa y al final logra ganar Estepa. Muy merecida victoria. Juan de las Heras con un tamaño también y una condición un pelín por debajo de lo habitual, pero que bueno, una victoria que necesitaba también Sergio Estepa y que más que merecida porque trae una condición cristalina y bastantes mejoras. Así que lo único que le queda es un poquito más de tiempo, más tablas y controlar algunas cosas con el tema de las poses, sobre todo la línea media. Así que nada, muy buena victoria, un poco también reñida con Juan de las Heras y nada, pasamos a la siguiente categoría. Vamos a ir al overall. Me gustaría comentar también la de superpesado, pero ya sabéis que por tiempo y por otras cosas no puedo comentarlo todo, ¿de acuerdo? Ni tampoco me sé algunas cosas. Por ejemplo, el culturista de la derecha, no me sé su nombre, ha competido también en Classic, pero ahora mismo ni me acuerdo. A la izquierda del todo tenemos aquí a Daniel Fernández. Otro que me ha encantado que es Cristian Calvo, una pedazo de bestia. Y luego John Mack, que es este de aquí, el inglés, el más moreno. Bien, pues vemos que es que salta a la vista. Salta a la vista que es una mala bestia. La densidad que tiene, la amplitud, tiene una pierna muy ancha, no más bonita que la de Cristian Calvo, porque yo veo que estos dos están en otra liga. Tengo que decir que Daniel Fernández pues va muy bien y este chico tiene un puntazo, o sea, la condición de este chico es la mejor de todas, viene con un punto increíble. Lo malo es la cintura tan ancha que tiene y también unas cuantas cosillas del posing y luego, bueno, pues el tamaño y la puesta en escena de Johnny Mack, pues es acojonante, ¿no? Entonces, aquí se vuelve el pro, pues es que ya lo estáis viendo. Fijaros el hombro, la comparación que tiene con Cristian Calvo, y eso que Cristian Calvo, pues a mí me parece que es una salvajada, que también es un físico muy bueno y que no le queda poco para llegar a ser pro. Vamos, lo tengo clarísimo. En este overall es un overall discutido y que si nos fijamos ya en poses predominantes, o sea, veamos, esta pose no es que la haga muy allá Johnny Mack, ¿no? Pero la diferencia entre una envergadura, como vemos aquí, de hombro a hombro, de aquí a aquí, y la densidad de dorsal a dorsal, pues es bastante superior aquí a la de nuestro amigo Cristian Calvo, ¿no? Y sobre todo que es que a Cristian se le está viendo esta parte un poco más blanda. Sabemos que en el streaming pues se ve en esto y se amplifica más de lo que es, porque esto tú lo ves en persona y dices, joder, macho, qué duro. Pero en el streaming lo vemos así y que tiene una apariencia un poquito blanda. Pero nos fijamos también en la parte de las piernas, que me parece una de las piernas más bonitas y yo creo que las mejores piernas de todo el campeonato. O sea, a mí me encantan. Tiene una forma muy bonita y muy buen glúteo. Él, por el contrario, tiene la cadera muy ancha, ¿sabes? Que es un poquito más vasto en la parte de atrás y sobre todo las piernas más arqueadas o piernas varas que se llaman. Entonces, sí vemos una superioridad bastante notoria de Johnny Mack. Pero yo creo que aquí Cristian Calvo pues le está plantando cara con dos bolas y diciendo, bueno, lo vas a tener difícil, porque te lo voy a poner difícil. Y aún así, joder, lo vemos luchando, los dos no tienen la mejor expansión dorsal, vemos que también se chepan demasiado, las transiciones, pues eso, más puesta en escena, más ganas de luchar, más sonriente, eso, quieras o no, también transmite más seguridad, más, pues eso, una mejor puesta en escena y que sobre todo, pues bueno, tiene más aspecto de ganador, te transmite que ya es ganador, ¿no? Y cierto es que tiene bastante más. Y sí, aquí los vemos a todos estos pobres ya que han luchado, que han dado todo. Muy bien, Daniel Fernández, me ha gustado mucho también todo lo que ha luchado. Y bueno, no hay discusión ninguna. Aquí Johnny Mack pues es superior a todos y para mí no existe ningún tipo de duda. Me ha gustado también mucho Cristian Calvo y la condición de este, que no recuerdo el nombre, pues mira, me parece acojonante. La mejor condición de todas. Y la pro
¿Para quién se la lleva? ¿Quién decís vosotros? Pues no, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Bueno, me diréis, sí, Nota, pero es que tú has visto el stream y tal. Ya, yo tengo ventaja. Pero mientras estaba viendo el stream, lo estaba comentando también con otros colegas diciendo, no, yo a este no le veo quedar segundo. Y en efecto, me parece a mí que Johnny Mac pues se hace vencedor de la categoría de culturismo Open. Y bueno, gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os ha molado, por favor, dadle un me gusta, seguirme, suscribirme. Y esta tarde, lo repito, voy a estar con el tema de Josema y de Pablo Llopis retransmitiendo. No sé si me dará tiempo a retransmitir o a hacer un vídeo rápido sobre el campeonato. Pero bueno, estaros muy al loro del canal, de mis redes y agregadme rápido, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos. Antes de nada, si estáis interesados en los servicios de asesorías, de posing, de entrenamiento, nutrición, competición, si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se ponen en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien, podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy el Nota. Y sé muy bien de lo que hablo.